Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Esta semana vamos a dedicar las transmisiones de varios días para hacer la lectura interpretativa de cuentos que he seleccionado que normalmente forman parte del pensum de lengua y literatura. Si a ustedes les gustaría que analizara un cuento en particular, me lo pueden dejar en la casilla de los comentarios y con todo gusto lo puedo preparar. Pero sí, los cuentos de esta semana van a ser La siesta del martes, Como la vida misma, y La Nochebuena, escrito por Tomás Rivera, que son cuentos que normalmente se leen en los módulos de Spanish Literature y que también se abordan en Latinoamérica. Vamos, como siempre, a hacer una revisión bastante por encima de la biografía del autor. Vamos a hablar un poquito de los temas, del contexto, un poco de las palabras clave que es importante entender para comprender mejor el cuento, y luego vamos a hacer la lectura del cuento, vamos a encontrar las figuras literarias y obviamente vamos a hacer el análisis de contenido de ese cuento. Si en este momento estás tomando cualquier curso de literatura, estás leyendo un cuento y tienes que elaborar un ensayo, no sabes cómo redactar la tesis de investigación, cómo hacer una buena introducción, cómo soportar esta tesis con argumentos dentro del desarrollo, con citas directas e indirectas, con conclusión, con lista de referencias, recuerda que puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet. Lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel que te interesa. Hay diferentes niveles. El nivel de 99.99 te da acceso a 5 horas de clase al mes, el nivel de 249 a 10 y el nivel de 399 a 15. Así que si necesitas un poco de apoyo, pues puedes contratar mis servicios. También, bueno, si es la primera vez que están llegando por aquí, pues compartir este video con otras personas que están aprendiendo español. Recuerden que no importa el tipo de cuento que ustedes están analizando, los pasos básicamente son los mismos. Analizar un poquito la biografía del autor, identificar los temas, hacer la lectura del cuento, hacer el análisis de contenido y encontrar las figuras retóricas o de pensamiento. Todos los análisis de cuentos siguen esta estructura. También, si deseas enviar donativos a este canal, lo puedes hacer también en el botón unirme, seleccionando cualquiera de mis niveles de membresía de 2.49, 14.99 o 34.99. Agradezco a los patrocinadores de todo mi contenido, a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. Si tú quieres convertirte en patrocinador de este proyecto educativo, lo puedes hacer donando desde $2.49 al mes. Y recordar pues que puedes contratarme para cualquier trabajo escolar. Tengo diferentes niveles de membresía, normalmente casi todos comienzan en el nivel de 99.99. Y si necesitan más horas, pues entonces se mueven a otros niveles. ¿Cuál es el que te recomiendo? Bueno, en dependencia de la ayuda que necesites, pero sería bastante recomendable empezar con el nivel más bajo porque a lo mejor con 5 horas al mes perfectamente tú resuelves. Pero si ya necesitas mayor acompañamiento, pues te puedes mover a lo largo de los otros niveles. Recuerda que el tipo de asesoría que brindo incluye elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas y apoyo en la elaboración de tesis de investigación. Casi todos mis estudiantes llegan a este canal pidiendo ayuda en la elaboración de un ensayo. Si ese es tu caso, recuerda que debes hacer el pago vía YouTube y luego mandarme un correo electrónico especificando la asignación y así nos ponemos de acuerdo para destinar sesiones en las cuales podamos trabajar juntos. Recuerda que yo vivo en Managua, Nicaragua, por tanto hay que tomar en cuenta nuestra diferencia horaria. Muchas veces me contactan personas en los Estados Unidos, que hay de 2 a 3 diferencia horaria, hay personas de Alemania, hay personas de Corea del Sur, que tenemos 20 horas de diferencia. Entonces es bueno siempre que ustedes me manden un correo para ponernos de acuerdo con el tema del horario. También les dejo siempre mi número telefónico por si me quieren contactar vía WhatsApp. Bueno, entonces vamos a movernos al cuento La siesta del martes. Primero vamos a hablar un poquito de quién es su autor, el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Bueno, recordemos, porque lo tenemos reseñado en el canal, que Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, un lugar que básicamente inspiró la mítica ciudad de Macondo, que es una ciudad que vemos en su obra más importante, Cien años de soledad, y también que vemos en muchos de sus cuentos y muchas de sus novelas. Es una ciudad muy recurrente dentro de la obra de Gabriel García Márquez.
Es considerado el escritor más representativo del realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Es un movimiento de escritores donde en la obra se cuentan cosas imposibles de pasar, como la ascensión de una mujer joven al cielo que se vuelve santa, o el nacimiento de niños con cola de cerdo, y son eventos míticos, son eventos mágicos que ocurren y nadie del entorno se sorprende. O sea, un día, por ejemplo, Remedios la Bella asciende al cielo porque era una mujer muy bella y todo el mundo sabía que era muy bella y la admiraban y todo, y para que ella se mantuviera virgen, un día decidió ascender al cielo, ¿no? Así, una clara alusión a la Virgen María. Entonces, esos eventos se cuentan dentro del realismo mágico sin causar asombro ni sorpresa por parte de nadie. Parte de este movimiento conocido como realismo mágico también es la misma Isabel Allende, que tiene ese tipo de alusiones mágicas, ¿no? Fue criado por sus abuelos maternos, su abuelo era coronel del ejército y de él aprendió sobre la realidad histórica y social de su país porque va a ser un escritor muy comprometido con las clases sociales bajas porque él mismo venía de la costa de Colombia, era un muchacho que había nacido casi en extrema pobreza y él decide moverse a la ciudad, pero este origen humilde hizo que él siempre estuviera como mucha empatía hacia las clases desfavorecidas, desprotegidas, y por eso vemos dentro de sus obras una fuerte crítica social en todo momento. Le menciono que su abuelo fue coronel del ejército porque este hecho inspiró la que según Gabriel García Márquez era su mejor obra, El coronel no tiene quien le escriba. Toda la crítica coincide que esta no es su mejor obra, que su mejor obra es 100 años de soledad, pero él decía, afirmaba y siempre lo afirmó hasta su muerte que para él su mejor obra era El coronel no tiene quien le escriba y que le había inspirado su abuelo, ¿no? Su abuela tuvo un papel muy importante dentro de la vida de Gabriel García Márquez porque él prácticamente fue abandonado por su padre y por su madre, eran personas irresponsables que no se hicieron cargo del niño y le dejaron el niño a los abuelos, ¿no? Y esta abuela le contaba leyendas, cuentos populares que luego inspirarían su popular novela 100 años de soledad, que prácticamente lo haría ganador del Premio Nobel de Literatura. No se gana el Nobel por una sola obra, pero siempre hay una obra que se considera la mejor, la cumbre, que termina de darle a un escritor ese espaldarazo para que la Academia Sueca te dé el premio más importante del mundo en literatura. Y la crítica coincide en que esa obra que le dio ese espaldarazo que necesitaba su carrera era efectivamente 100 años de soledad, que yo también considero que es su mejor obra, su obra cumbre, aunque él tiene muchísimas otras novelas, muchos cuentos, como el que vamos a leer hoy que se llama La siesta del martes. También, dato curioso, él comenzó a estudiar Derecho en la universidad, pero abandonó la carrera porque no le gustó y comenzó a trabajar desde muy joven como reportero y periodista, porque le gustaba el arte de contar historias, ¿no? Hay un documental muy bueno en Netflix sobre la vida de Gabriel García Márquez que cuenta, ¿no?, cómo él inició a escribir como reportero, ¿no? Y luego decidió ya lanzarse al mundo de la literatura. Fue también guionista, probablemente ustedes no lo saben, pero sí, trabajó como guionista en países como México, en el mismo Colombia. También trabajó en el área de la publicidad, hasta que, no sintiéndose lleno con lo que había logrado, decide abandonar este trabajo en publicidad y lanzarse de lleno al mundo de la literatura y le dice a su esposa que durante un año él se va a encerrar en la casa, no va a salir porque él quiere escribir una novela. Ya él tenía un boceto de 100 años de soledad, ya la había estado trabajando, pero por falta de tiempo se daba cuenta que nunca la iba a terminar si seguía con un trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5, yendo los sábados en la mañana también a trabajar. Entonces él decide y necesitaba el apoyo de su esposa para que ella se hiciera cargo de la manutención de la familia durante ese año en que él no iba a ganar dinero. Y fue un año muy difícil para todos. De hecho, en varias ocasiones no pudieron pagar la renta. Eso se cuenta muy bien, lo cuenta él mismo en este documental de Netflix, que fue un periodo muy oscuro, pero que él sabía que si él no se dedicaba un año completamente a escribir 100 años de soledad, nunca la iba a terminar, porque realmente escribir una novela es una gran empresa, tiene muchos capítulos en la novela, un montón de personajes, todos tienen que estar perfectamente imbricados. Entonces, obviamente que bueno que lo hizo porque al día de hoy lo conocemos gracias a esta popular novela, que además es una novela fascinante que si ustedes no han leído vale muchísimo la pena porque además la lectura es rápida, es divertida, nunca pierdes el interés en la novela, ¿no? Es muy ágil la narración.
Bueno, después de morir se descubrió que él había tenido una hija ilegítima con una guionista mexicana a la cual él nunca reconoció, pero que siempre apoyó económicamente. Fue un error que él cometió y entonces no quería que la esposa se enterara, por tanto él simplemente se mantuvo dándole dinero a esta mujer y a esta hija que no lleva su apellido, pero que ella siempre supo que Gabriel García Márquez era su padre. Fue parte del boom latinoamericano junto a otros escritores muy importantes como Mario Vargas Llosa, que escribió La fiesta del chivo, La casa verde, Cortázar, que escribió Rayuela, Carlos Fuente, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, que escribió Pedro Páramo, Jorge Luis Borges. O sea, fue parte de este conjunto de escritores que hicieron destacar Latinoamérica, porque antes del boom latinoamericano las novelas eran sobre todo novelas norteamericanas, novelas que venían de Europa. Y fue en este periodo en que se da el boom latinoamericano en que muchas casas editoriales comenzaron a apoyar a estos escritores para que escribieran y produjeran obras que retrataran nuestra realidad. Y el boom latinoamericano fue importante porque puso en la palestra de la opinión pública y del mundo las problemáticas de nuestros países, la cultura de Latinoamérica, entre otras cosas, la opinión sobre Dios, las diferencias de clase. Todo eso eran cosas que antes no existían en la literatura, porque la literatura venía, como les digo, de Europa, de países como Inglaterra, de España, venía muchísima literatura. Los Estados Unidos también siempre han producido muchísima literatura, pero cuando se produce el boom latinoamericano se comienza a poner de moda lo que era la región de Latinoamérica, y todos estos escritores fueron importantes. De todos, probablemente Gabriel García Márquez es el que llegó más lejos. Claro que Mario Vargas Llosa también, porque es otro ganador del Premio Nobel de Literatura, pero de los dos creo que Gabriel García Márquez ha sido el más exitoso, el más famoso, el más laureado. Dato curioso, un poco de chisme, él tuvo una gran amistad con Mario Vargas Llosa, se visitaban mutuamente, se ayudaban mutuamente, pero a lo mejor también había algún tipo de celo entre ellos porque en una ocasión se dieron de golpe, se agarraron a los puños. Mario Vargas Llosa le dio un golpe fuerte a Gabriel García Márquez, lo derribó en ese altercado y nunca más volvieron a dirigirse la palabra. No sabemos a ciencia cierta a qué se debió este altercado, pero sí, pues produjo un quiebre dentro de los escritores del boom porque hubo personas que apoyaron a Mario Vargas Llosa y otras personas que apoyaron a él. Tuvo acercamientos con la dictadura de Fidel Castro, también con la FARC en Colombia, porque él fue abiertamente comunista, debido a, como les digo, él venía de un pueblecito costero en Colombia, venía de una familia pobre y por tanto tenía ese tipo de afiliación partidaria bastante de tendencia izquierdista, como la inmensa mayoría de los escritores del boom latinoamericano. El mismo Cortázar vivió en Nicaragua, recibió premios. Entonces, bueno, normalmente estos escritores eran abiertamente comunistas. Su obra está enmarcada, les comentaba al inicio, en el movimiento conocido como realismo mágico, un movimiento que se caracteriza por abordar hechos mágicos contados como si fueran completamente normales, ¿no? Como si no sorprendiera a nadie. En ellos vemos a personas que se vuelven santas y ascienden al cielo, bebés que nacen con cola de cerdo, adivinadores del futuro que conocen el pasado, el presente y el futuro de todos los personajes y que adivinan lo que va a pasar en la historia. Y así acontece, ¿no? Bueno, los leitmotiv de la obra son Macondo, que es una ciudad ficticia pero representativa de todos los pueblos colombianos y de todos los pueblos en Latinoamérica. Muchos de sus cuentos se llevan a cabo en esta ciudad. Y efectivamente este cuento que les traigo hoy, La siesta del Marte, va a pasar en un pueblito con las mismas características de Macondo. La familia Buendía, que es una familia intergeneracional que aparece en varias obras de Mario Vargas Llosa, fue una familia que fundó Macondo y a la cual él va a hacer alusión en diferentes novelas, cuentos y relatos. También dentro del código de interpretación de palabras españolas que ustedes puede ser que no conozcan su significado y que es importante porque tiene una connotación cultural dentro de Latinoamérica son la siesta, el Marte, el luto y las llaves. La siesta en Latinoamérica es una costumbre que hay en nuestros países y también en España, según la cual se descansa al mediodía o se duerme una media hora o una hora, especialmente para evitar las horas de más calor. Por tanto, en Latinoamérica es de mal gusto, o sea, se ve mal que una persona llegue a la casa de otra al mediodía, ¿no? Porque esa persona está almorzando, probablemente quiere descansar un poco.
Y vamos a ver que esta mujer va a llegar, la protagonista, es una mujer pobre, va a llegar a este pueblo al mediodía, ¿no? La hora de más calor. Y eso va a tener todo un significado y una connotación de tragedia, ¿no? Porque el cuento va a tener un final trágico que no se cuenta directamente, pero que lo inferimos nosotros como lectores, ¿no? Entonces hay que entender que cuando vemos que se llama la siesta del martes, ya nos está dando información que este evento va a pasar a la hora de la siesta. También la palabra martes es importante porque en la cultura hispana el martes es un día de mala suerte. Entonces eso también nos dice desde el título que este cuento va a tener un desenlace fatal. De hecho existe un dicho en Latinoamérica que dice el martes no te cases ni te embarques, como una clara alusión a que el martes es un día de mala suerte, ¿no? De mal augurio. También está la palabra luto, que en Latinoamérica es una costumbre que se da normalmente cuando se pierde un familiar, y las personas se visten de negro y de luto riguroso, es decir, normalmente se visten durante un año. Esto ya casi no se ve, pero sí en pueblitos un poco alejados de la civilización, como ocurre en este pueblo, se ve esta costumbre, ¿no? De guardarle a un familiar querido un año de luto, o sea, vestirse de negro durante un año para mostrar ante los demás esa pena por la pérdida del ser querido. Y también otra palabra importante que hay dentro del cuento es las llaves, que son símbolo de acceso. Y en la Biblia, si nosotros recordamos, porque hay intertextualidad en este cuento, San Pedro recibe las llaves del cielo. Entonces las llaves abren todas las puertas y esta palabra también va a ser importante porque esta mujer llega a un pueblo, nadie la conoce, llega con su hija y se presenta ante el cura para pedirle las llaves. ¿Las llaves de qué? Se lo vamos a descubrir a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los temas que vemos en el cuento? Bueno, primero las divisiones socioeconómicas, porque vamos a ver que la mujer, la protagonista, la madre, es una mujer pobre, es una mujer que tiene escasas pertenencias, llega con una niña también, vestida de manera muy austera. Entonces vemos claramente esas divisiones socioeconómicas, ¿no? Una familia pobre, una madre pobre, una hija pobre. Vemos también el sacerdote del pueblo, que jerárquicamente también está un poquito superior a la madre y a pesar de eso no la intimida, ¿no? Porque ella llega a hablar con el padre, a pedirle la llave, un poco spoiler alert porque no es posible leer un cuento sin contar el final. Ella llega a pedirle las llaves para ponerle flores a la tumba de su hijo, ¿no? Y quién es su hijo lo vamos a descubrir a lo largo de la lectura. Bueno, también otro tema muy presente es el individuo y su entorno. Esta mujer va a llegar a esta población y nadie la va a conocer, a un pueblito, ¿no? Y esto obviamente va a generar comidilla, curiosidad por parte de la gente del pueblo, ¿no? Por eso el individuo y su entorno, ¿no? El individuo y las relaciones sociales que ocurren alrededor de él. También vemos la hostilidad como otro tema muy presente, porque en ningún momento la reciben bien, ni las personas del pueblo, ni el cura, que debería ser una persona que siente misericordia por ella, porque al final es una madre que ha perdido a su hijo, pero vemos que hay mucha hostilidad hacia esta mujer, en parte por la hora en que ha llegado, porque es martes, porque además ella es la madre de un delincuente, como vamos a descubrir a lo largo de la historia. Entonces se ve un entorno muy hostil. De hecho, al final del cuento esta hostilidad va a ir creciendo al punto que prácticamente van a lincharle, ¿no? También vemos la falta de comunicación o la comunicación que se produce entre la madre y la hija. La hija no entiende muchas cosas, pero la comunicación es bastante básica, es cuálida. La comunicación que tiene la madre con el cura también, porque va a haber varios diálogos. El individuo y la comunidad, porque vamos a ver cómo la comunidad no la recibe bien, porque al final ella es la madre de un hombre que ha ido al pueblo a robar, ¿no? Entonces, y eso es algo mal visto. También vemos las relaciones de poder, sobre todo entre la madre y el cura. El cura se siente en una posición de mayor poder, de mayor jerarquía. Vemos también las relaciones familiares, en la relación de la madre y el hijo, el muchacho que está muerto, que sí es cierto, había cometido un delito, pero que a lo largo de la lectura del cuento nos damos cuenta que ese delito no es tan gran delito. Sí ha robado, pero entendemos por qué lo hizo, ¿no? Entonces, un poco también esto de las divisiones socioeconómicas y de clase, y de la relación entre la madre y el hijo, y también entre la madre y la hija que todavía le queda. Y otro tema muy presente dentro del cuento es el intertexto. El intertexto es cuando dentro de un texto literario hacemos alusión a personajes o eventos de otros textos magistrales
por ejemplo, la Biblia o si se hace alusión a alguna obra de la literatura universal. Esto se conoce como intertexto, ¿no? El intertexto más común dentro de la literatura siempre ha sido la Biblia. Hacen alusión, por ejemplo, a la Virgen María, hacen alusión a San Pedro, a las llaves, al diablo, ¿no? Cuando ustedes encuentren todas esas alusiones bíblicas, esto se conoce como intertexto, ¿no? O alusiones a otra novela, por ejemplo, el monólogo de Sigismundo es un intertexto. Entonces, vamos a movernos al título, la siesta del martes, que yo les decía que nos da información de que este evento está pasando a las 12 del mediodía, que es la hora de más calor, sobre todo en Latinoamérica, que prácticamente no hay grandes temporadas de frío. Y vemos que está pasando un martes, que ya les decía que es un día de mala suerte, es decir, que es el cóctel perfecto para que este cuento tenga un mal final. Entonces, dice así el cuento. El tren salió del trepidante corredor de hojas bermejas. Penetró en las plantaciones de bananos simétricas e interminables y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del... Vean ustedes aquí en rocas bermejas tenemos la presencia de epítetos. También donde dice el trepidante corredor tenemos la presencia de epíteto. El epíteto ocurre cuando vemos un adjetivo claro que se pega a un sustantivo común. Esto se conoce como epíteto. Luego cuando dice penetró en las plantaciones de banano, aquí hay un comentario social, una clara alusión histórica, ¿ok? A estas empresas que se ubicaban en Latinoamérica y que formaban plantaciones de banano, ¿no? Y normalmente esto traía pobreza a los pueblos porque había maltrato, marginación, ¿no? Entonces, simétricas interminables y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Vean ustedes también aquí donde dice a sentir la brisa del mar, hay claramente una imagen táctil, ¿ok? Porque la brisa es algo que se percibe a través del sentido del tacto. Una humareda sofocante, otro epíteto, entró por la ventanilla del vagón. En el estrecho camino, otro epíteto, paralelo a la vía férrea, había carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. Aquí hay un evidente cromatismo en la presencia del color verde. Al otro lado del camino, intempestivos espacios sin sembrar, había ventiladores eléctricos, campamentos de ladrillos rojos, otro cromatismo con el color ese rojo, y residencias con sillas y mesitas blancas en las terrazas, entre palmeras y rosales polvorientos, ¿no? Aquí otro cromatismo en la palabra blanca. Eran las 11 de la mañana y aún no había empezado el calor. Vean ustedes que aquí hay un simbolismo del paso del tiempo, la presencia del calor, y este calor va a ir empeorando a lo largo de la narración como un claro indicio de que algo malo va a pasar. Y ahora viene un diálogo entre la protagonista de la historia y su hija. Es mejor que subas el vidrio, dijo la mujer. El pelo se te va a llenar de carbón. La niña trató de hacerlo, pero la persiana estaba bloqueada por el óxido. Eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Aquí hay un comentario social, o sea, es una familia pobre. Como el humo de la locomotora siguió entrando por la ventanilla, la niña abandonó el puesto y puso en su lugar los únicos objetos que llevaba. Ahora viene una enumeración que nos indica que son una familia pobre. Una bolsa de material plástico con cosas de comer y un ramo de flores envuelto en papel periódico. Esto se conoce como enumeración, es una figura retórica o de pensamiento. Si quieren ahondar en el tema de las figuras retóricas, yo tengo 10 videos en mi canal destinados solamente a las figuras retóricas. Aquí solo las vamos a ir mencionando. Se sentó en el asiento opuesto, alejada de la ventanilla de frente a su madre. Ambas guardaban un luto riguroso y pobre. Vean aquí este epíteto, como es el luto riguroso y pobre, que también incluye un comentario social, que es que estas dos mujeres son muy pobres. La niña tenía 12 años y era la primera vez que viajaba. Vean ustedes aquí claramente la presencia de un narrador omnisciente que todo lo sabe de los personajes, ¿no? Porque sabe la edad de la niña, que esta es la primera vez que viajaba, y este es el tipo de narrador que se conoce como nivel Dios. Aquí voy a hacer una pausa. Hay 3 tipos de narradores que puede haber en un cuento. Puede haber un narrador testigo de los hechos que lo está presenciando y luego lo cuenta, pero que no participa en la historia. Puede haber un narrador protagonista que protagoniza la historia y además la cuenta, o puede haber un narrador omnisciente que no interviene nunca en la historia,
pero que lo sabe todo de los personajes, su presente, su pasado, su futuro, su background, sus emociones. Entonces, evidentemente aquí hay un narrador omnisciente porque quien está contando la historia no la está protagonizando. Los personajes de la historia, ustedes van a ver que son la madre, la niña, el hijo y el cura. Y también la hermana del cura, ¿no? Esos son los personajes que intervienen. Pero ellos no están contando la historia. La historia la está contando un narrador que está fuera de la historia, es decir, un narrador omnisciente. Luego dice, la mujer parecía demasiado vieja para ser su madre, a causa de las venas azules en los párpados, ¿no? Aquí vemos evidentemente un epíteto y el cuerpo pequeño otro epíteto, blando y sin formas, en un traje cortado como una sotana. Aquí tenemos la presencia del símil o comparación a través del nexo como. Viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el espaldar del asiento, sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de charol desconchado. Aquí también tenemos otra figura que se conoce como sinécdoque cuando dice viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada. En vez de referirse a toda ella, porque al final la columna vertebral es parte de toda ella. O sea, ¿por qué no dijo viajaba apoyada contra el espaldar del asiento, ¿no? Hay una clara alusión a una parte de ella, específicamente a su columna vertebral, que nos da una idea de que a pesar de que es una mujer pobre, es también una mujer muy digna. Entonces, esto se conoce como sinécdoque, ¿no? Cuando mencionamos, por ejemplo, su mano, sus ojos, su nariz, ¿no? Entonces se conoce como sinécdoque. Y aquí cuando dice que la cartera es de charol desconchado, esto es una metáfora, ¿no? Que hay una similitud entre la cartera y el charol a través de la preposición de, que es la característica de la metáfora. Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. Aquí nos vuelve a rematar con un comentario social, que ya son personas pobres. Ahí la palabra pobre va a aparecer en reiteradas ocasiones. Aquí tenemos pobre, luego tenemos pobreza. Esto se conoce como derivación. No sé si lo puse al lado, creo que no, pero es una derivación porque son palabras que tienen la misma raíz, pobre, pobreza, pobrecito, ¿no? Y que aparecen dentro del cuento. Entonces aquí tenemos evidentemente una derivación que nos termina de dar esa información de que esta es una familia muy pobre, ¿no? Sigo. A las 12 había empezado el calor. Vean ustedes que nuevamente se menciona el tiempo, el calor. Y a lo largo de la historia se va a mencionar muchas veces este tema del tiempo, el calor, lo caliente, ¿no? Del momento, que está como siendo una prefiguración, adelantando la fatalidad del cuento. El tren se detuvo 10 minutos en una estación sin pueblo para abastecerse de agua, ¿no? Aquí que estoy leyendo dice, el tren se detuvo 10 minutos en una estación sin pueblo para abastecerse de agua. Vean cómo al tren prácticamente le atribuyen cualidades humanas, ¿no? Porque realmente, ¿quién se abasteció de agua? El tren. No, serían las personas dentro del tren. Pero obviamente aquí está personificando al tren, diciendo que el tren se detuvo para abastecerse de agua, ¿no? Como si fuera una persona. Se le atribuyen cualidades humanas al tren. Afuera, en el misterioso silencio de las plantaciones, la sombra tenía un aspecto limpio. Evidentemente una personificación. ¿Por qué la sombra no puede tener un aspecto limpio? Eso es imposible. Quienes tenemos aspecto limpio somos nosotros, las personas. Entonces, evidentemente aquí se le está atribuyendo cualidades humanas a una sombra. Pero el aire estancado dentro del vagón olía a cuero sin curtir. El tren no volvió a acelerar. Se detuvo en dos pueblos iguales, con casas de madera pintadas de colores vivos. Aquí obviamente hay otro cromatismo que ocurre siempre cuando hay la presencia de colores, rojo, verde, azul o así, colores vivos. La mujer inclinó la cabeza y se hundió en el sopor, ¿no? O sea, en el calor de las 12 del mediodía. La niña se quitó los zapatos. Después fue a los servicios sanitarios a poner en agua el ramo de flores muertas. Vean ustedes que este epíteto es importante porque no dice de flores brillantes, coloridas, sino de flores muertas, que va a ser una prefiguración a lo que le pasa al hermano de esta niña, que es que está muerto, ¿no? Eso lo vamos a descubrir a lo largo de la narración. Cuando volvió al asiento, la madre la esperaba para comer. Le dio un pedazo de queso, medio bollo de maíz y una galleta dulce. Evidentemente aquí tenemos otra enumeración
que también nos deja en claro que son una familia pobre, ¿no? Porque no le da carne, no le da pollo, sino que le da un pedacito de queso, un pollo de maíz y una galleta dulce, y sacó para ella de la bolsa de material plástico una ración igual. ¿No? Aquí tenemos también en bolsa de material plástico, en bolsa de material plástico una metáfora y en plástico tenemos un epíteto. Mientras comían, el tren atravesó muy despacio un puente de hierro, ¿okay? Hay una metáfora aquí también, y pasó de largo por un pueblo igual a los anteriores, solo que en este había una multitud en la plaza. Una banda de músicos tocaba una pieza alegre bajo el sol aplastante, ¿no? Vean esta clara hipérbole, o sea, porque quiere decir que hay tanto sol, el sol está tan al mediodía, tan ardiente, con esos rayos calientes, que es como si aplastara a la gente, pero es imposible, o sea, el sol no puede aplastar a nadie, ¿no? Hay un lenguaje hiperbólico para dar una idea del enorme calor. Imagínense las 12 del mediodía, el sol en lo más alto, la gente sudando, ¿no? Ese sol que pica, ¿no? Al otro lado del pueblo, en una llanura cuarteada por la aridez, terminaban las plantaciones. La mujer dejó de comer y le dice a la hija, ponte los zapatos. La niña miró hacia el exterior. No vio nada más que la llanura desierta, aquí tenemos un epíteto, por donde el tren empezaba a correr de nuevo, pero metió en la bolsa el último pedazo de galleta y se puso rápidamente los zapatos. La mujer le dio la peineta, ¿no? Aquí claramente vemos una imagen visual, podemos transportarnos a esa narración, nos la imaginamos a ella viendo la llanura desierta, como ella mete en la bolsa el último pedazo de galleta, como son una familia pobre, no la bota, no la desperdicia, sino que la guarda para después, se pone rápidamente los zapatos y la mujer le da la peineta, ¿no? Y le dice, peínate. Vemos aquí cómo hay una relación también jerárquica entre la madre y la hija, ¿no? Ella le ordena las cosas a la hija y la hija lo hace, ¿no? Un poco las relaciones familiares aquí. Obviamente es una madre adulta y es una niña pequeña y va a hacer lo que su madre le diga. El tren empezó a pitar mientras la niña se peinaba. La mujer se secó el sudor del cuello y se limpió la grasa de la cara con los dedos. Esto también indica esa hora de calor, ¿no? Están sudando. Cuando la niña acabó de peinarse, el tren pasó frente a las primeras casas de un pueblo más grande, pero más triste que los anteriores. Vean aquí qué curiosa la figura retórica. Dice, un pueblo más grande, pero más triste que los anteriores. ¿Puede ser un pueblo triste? Realmente no. Esto es una personificación. Le estamos atribuyendo cualidades humanas al pueblo, como si pudiera estar triste. Obviamente entendemos lo que quiere decir, ¿no? Es un pueblo triste, probablemente descolorido, abandonado, pero lo que les quiero explicar es que esto es una figura literaria, ¿no? El pueblo no puede estar triste, así como una casa no puede estar triste. Las personas estamos tristes, porque la tristeza es una emoción humana. Entonces, el escritor utiliza esta emoción humana, personifica al pueblo como si fuera un ser humano y dice que es un pueblo triste. Vemos aquí una yuxtaposición entre los pueblos alegres y grandes que vieron al inicio, porque van en un tren recorriendo varios pueblecitos hasta que llegan a este pueblo triste, ¿no? Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora, dijo la mujer. Después, aunque te estés muriendo de sed, no tomes agua en ninguna parte y sobre todo no vayas a llorar. Aquí viene algo interesante, ¿no? Como una advertencia de la madre a la hija que van a enfrentar una situación difícil, ¿no? Porque vean lo que le dice después, aunque te estés muriendo de sed, en un lenguaje muy hiperbólico, o sea, le dice a la niña, toma agua, ve al baño, porque a donde vamos a llegar ni siquiera vamos a poder tomar agua. Esto es una clara alusión a un posible envenenamiento. Entonces, esto nos da una idea de que ellas van a enfrentar un pueblo hostil. Y luego remata diciendo, y sobre todo no vayas a llorar. Esto obviamente es una prefiguración, o sea, la madre está intuyendo que la niña, por el evento que van a enfrentar, puede ser que llore. Y ya le está advirtiendo a la niña que no lo haga. La niña aprobó con la cabeza. Por la ventanilla entraba un viento ardiente y seco, mezclado con el pito de la locomotora y el estrépito de los viejos vagones. Vean ustedes aquí el epíteto. La mujer enrolló la bolsa con el resto de los alimentos y la metió en la cartera. Por un instante, la imagen total del pueblo en el luminoso martes de agosto resplandeció en la ventanilla.
Vean ustedes aquí el simbolismo que les decía del martes, que es un día de mala suerte. Ya nos ubica también que esto está pasando en agosto. Y me llama la atención aquí lo que dice, la imagen total del pueblo en el luminoso martes de agosto resplandeció en la ventanilla, ¿no? Hay también un cierto lenguaje hiperbólico, ¿no? Como si la imagen del pueblo se pudiera reflejar en esa ventanilla que además es de un vagón destartalado, porque al inicio decía que ya no pudo abrir la ventanilla porque tenía óxido. Entonces, hay cierta forma y una hipérbole. La niña envolvió las flores en los periódicos empapados de sudor, ¿no? Se apartó un poco más de la ventanilla y miró fijamente a su madre. Ella le devolvió una expresión apacible, aquí tenemos otro epíteto. El tren acabó de pitar y disminuyó la marcha. Un momento después se detuvo. No había nadie en la estación, ¿no? Aquí vemos el tema presente de la soledad y la decadencia a este pueblo al que han llegado, que lo vamos a descubrir que es un pueblito muy pequeño, un pueblito pobre, humilde, ¿no? Hay mucha pobreza dentro de esta historia. Del otro lado de la calle, en la acera sombreada por los almendros, solo estaba abierto el salón de billar. Aquí en acera sombreada tenemos un epíteto, o sea, sustantivo común pegado a un adjetivo. Acera es nuestro sustantivo común y sombreada es nuestro adjetivo. El pueblo flotaba en el calor. Vean ustedes aquí que tenemos un lenguaje hiperbólico totalmente, o sea, hace tanto calor que es como si el pueblo flotara en este calor. La mujer y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación abandonada, cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba y cruzaron la calle hasta la acera de sombra. Eran casi las 2. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. Evidentemente aquí una clara personificación. El pueblo en sí no puede estar agobiado por el calor, el pueblo tampoco puede hacer la siesta. Entonces, obviamente aquí el escritor le está atribuyendo cualidades humanas al pueblo, ¿no? Como si pudiera estar agobiado cuando no es así. Y obviamente entendemos lo que quiere decir que los pobladores de este pueblo estaban agobiados por el sopor, por el calor, estaban durmiendo la siesta, pero evidentemente aquí está claramente la figura literaria, que es atribuirle cualidades humanas a las cosas, ¿no? Como si el pueblo pudiera dormir, estar en el sopor, sentirse agobiado, ¿no? Los almacenes, las oficinas públicas, la escuela municipal, una clara enumeración, se cerraban desde las 11 y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las 4, cuando pasaba el tren de regreso. Solo permanecían abiertos el hotel frente a la estación, su cantina y su salón de billar y la oficina del telégrafo a un lado de la plaza. No viene otra enumeración, vean aquí el hotel, la cantina, el salón de billar, la oficina del telégrafo, ¿no? Elementos separados por coma, eso se conoce como enumeración en literatura. Las casas, en su mayoría construidas sobre el modelo de la compañía bananera, otra alusión histórica a estas empresas que normalmente se ubicaban en pueblos y que le pagaban muy mal a los trabajadores, ¿no? Era una manera de explotación en las plantaciones bananeras, tenían las puertas cerradas por dentro y las persianas bajas. En algunas hacía tanto calor que sus habitantes almorzaban en el patio. Otros recostaban un asiento a la sombra de los almendros y hacían la siesta en plena calle. Bueno, seguramente esto será nuevamente un lenguaje hiperbólico. No creo que nadie se ponga a plena calle a hacer la siesta, pero nos da obviamente una idea de que es una hora de muchísimo calor, de sopor, de incomodidad por el sol, ¿no? Buscando siempre la protección de los almendros, la mujer y la niña penetraron en el pueblo sin perturbar la vista. Vean ustedes, aquí hay una clara personificación, como si los almendros pudieran proteger. Fueron directamente a la casa cural. La mujer raspó con la uña, vean ustedes aquí esta imagen auditiva, porque sentimos casi ese raspado, ¿no? Raspó con la uña, ahí está la imagen auditiva clara. La red metálica de la puerta, el epíteto, esperó un instante y volvió a llamar. En el interior zumbaba un ventilador eléctrico. Vean ustedes aquí, vemos claramente una onomatopeya. La onomatopeya es como nosotros personificamos los ruidos. Entonces el zumbido, ¿qué es una onomatopeya? O sí, sas, pum, boom. Esas son onomatopeyas. Entonces aquí está clara, zumbó, un ventilador eléctrico. No se oyeron los pasos. Se oyó apenas el leve crujido de una puerta. Vean ustedes aquí otra imagen auditiva.
y enseguida una voz cautelosa muy cerca de la red metálica. ¿Quién es? La mujer trató de ver a través de la red metálica. Y vean cómo no contesta la pregunta. Necesito al padre, dice la mujer que ha llegado al pueblo. Ahora está durmiendo, le contesta la persona que está en la casa cural. Es urgente, insistió la mujer. Su voz tenía una tenacidad reposada, ¿no? Aquí también hay claramente un epíteto, o sea que nos da un indicio de que aunque es una mujer pobre, es una mujer con mucha dignidad. La puerta se entreabrió sin ruido y apareció una mujer madura y regordeta, de cutis muy pálido y cabellos color de hierro, ¿no? Vean claramente esta imagen visual, prácticamente nos parece que la estamos viendo, una mujer madura, regordeta, de cutis pálido, de cabellos color de hierro. Los ojos parecían demasiado pequeños detrás de los gruesos cristales de sus lentes. Entonces claramente aquí tenemos una enumeración y también una imagen visual de este personaje que está apareciendo y recibiendo a esta madre, ¿no? Bueno, no sabemos qué es madre todavía, pero sí vamos a ver que es madre de el protagonista de la historia, ¿no? Sigan, dijo, y acabó de abrir la puerta. Entraron en una sala impregnada de un viejo olor de flores. Aquí claramente una imagen olfativa. La mujer de la casa las condujo hasta un escaño de madera y les hizo señas de que se sentaran. La niña lo hizo, pero su madre permaneció de pie, absorta con la cartera apretada en las dos manos. Aquí claramente hay un sentido de urgencia. Vean ustedes que la madre no quiere perder tiempo, ni siquiera acepta sentarse, sino que prácticamente ella lo que quiere es irse ese día mismo del pueblo, ha llegado al pueblo por algo que va a hacer y no quiere perder el tiempo, ¿no? Incluso ni siquiera se quita la cartera, sino que la tiene apretada, no se sienta, permanece de pie, porque tiene un sentido de urgencia, de que así como ha llegado, ella quiere irse lo antes posible de ese pueblo. Y esto nos da una idea de lo que ella va a ir a hacer, no es algo agradable. No se percibía ningún ruido detrás del ventilador eléctrico. La mujer de la casa apareció en la puerta del fondo. Dice que vuelvan después de las 3, dijo en voz muy baja. Se acostó hace 5 minutos. Y la mujer contesta, o sea, no cede ante su requerimiento. El tren se va a las 3:30, dijo la mujer. Fue una réplica breve y segura, un epíteto, pero la voz seguía siendo apacible con muchos matices. La mujer de la casa sonrió por primera vez y le dijo, bueno. O sea, básicamente ella está preguntando por alguien, esa persona no la quisiera recibir en ese momento porque es el mediodía, está durmiendo la siesta, pero la mujer insiste. Sigo. Cuando la puerta del fondo volvió a cerrarse, la mujer se sentó junto a su hija. La angosta sala de espera era pobre, ordenada y limpia, una clara enumeración aquí. Al otro lado de una baranda de madera que dividía la habitación había una mesa de trabajo sencilla con un tapete de hule y encima de la mesa una máquina de escribir primitiva junto a un vaso con flores. Vean ustedes una clara enumeración. Había una mesa de trabajo con un tapete de hule, una mesa, una máquina de escribir y un vaso con flores, ¿no? Una clara enumeración de que el sitio, aunque es un lugar austero, es un lugar limpio y ordenado. Detrás estaban los archivos parroquiales. Ya sabemos que entonces ella está yendo a ver al cura. Se notaba que era un despacho arreglado por una mujer soltera. Este epíteto nos indica que la mujer que los ha recibido es la hermana del cura y vive con él, ¿no? y se hace cargo de todos los quehaceres domésticos. La puerta del fondo se abrió y esta vez apareció el sacerdote limpiando los lentes con un pañuelo. Claramente hay una imagen visual, ¿no? Nos lo imaginamos, él estaba medio dormido, lo despierta, no se quiere levantar. O sea, aparece él limpiando los lentes con un pañuelo. Esto es una imagen visual porque nos podemos imaginar ese momento en que el hombre está medio dormido y medio que no se quería levantar, pero tiene que hacerlo. Solo cuando se los puso pareció evidente que era hermano de la mujer que había abierto la puerta. Ven ustedes nuevamente la narración de este narrador omnisciente que refleja los pensamientos de los personajes y que lo sabe todo de ellos porque nos está revelando que ella es la hermana del cura, ¿no? Y solamente un narrador omnisciente podría saber eso. La madre, la niña no podía saber que ellos eran hermanos. Entonces presenta nuevamente de un narrador omnisciente aquí.
Incluso en un cuento puede ser que haya varios tipos de narrador. Vamos a leer un cuento uno de estos días que se llama Como la vida misma de Rosa Montero, donde ustedes van a ver que hay un narrador omnisciente con un narrador protagonista combinado, ¿no? Pero bueno, en este cuento en particular solo hay un narrador omnisciente. ¿Qué se le ofrece?, pregunta el padre. Las llaves del cementerio, dijo la mujer. La niña estaba sentada con las flores en el regazo y los pies cruzados bajo el escaño, una clara imagen visual. El sacerdote la miró, después miró a la mujer y después, a través de la red metálica de la ventana, el cielo brillante y sin nubes, ¿no? Aquí en cielo brillante hay un epíteto. Y dice el padre, ¡uf, con este calor! Han podido esperar a que bajara el sol, ¿no? Una clara alusión a la temperatura, que yo les comentaba que van a ser comentarios e ideas que el narrador va a fijar dentro del texto para ir indicando el acercamiento al clímax de la historia, y vamos a ver que a medida que nos acercamos al clímax, o sea, al final, el calor se vuelve peor, ¿no? La mujer movió la cabeza en silencio, ¿no? Negándonos. El sacerdote pasó del otro lado de la baranda, extrajo del armario un cuaderno forrado de hule, un plumero de palo y un tintero, una enumeración de las cosas que él extrae, cuaderno, plumero, tintero, y se sentó a la mesa. El pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba en las manos. Esto es una clara ironía, también es una figura retórica de pensamiento porque hay como una burla, ¿no? A que el pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba en las manos, ¿no? Una cierta burla, mofa. Y dice el sacerdote, ¿qué tumba van a visitar?, preguntó. La de Carlos Centeno, dijo la mujer. ¿Quién?, dice el padre. Carlos Centeno, repitió la mujer. El padre siguió sin entender. Quiere decir que él no sabía quién era esta persona. Aquí hay una clara reduplicación, que es la repetición de la misma palabra. Carlos Centeno, Carlos Centeno. Y ya nos va a revelar quién es Carlos Centeno. Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada, dijo la mujer en el mismo tono. Yo soy su madre. Aquí también hay algo bien curioso. Vean ustedes cómo ella no se avergüenza de su hijo. Va a contar incluso por qué su hijo cometió este crimen. Y vean ustedes cómo siempre se mantiene digna, orgullosa de su hijo. No se afrenta, no baja la mirada, sino que mira al padre el tú a tú, le habla y le dice que quiere visitar la tumba de su hijo. El sacerdote la escrutó, o sea, la miró. Ella lo miró fijamente, con un dominio reposado, y el padre se ruborizó. Hay una yuxtaposición aquí entre la madre y el cura. Mientras él suda, un poco ansioso por lo que está pasando, ella se muestra tranquila y segura de sí misma. Esto se conoce como yuxtaposición. Bajó la cabeza para escribir. A medida que llenaba la hoja, pedía a la mujer los datos de su identidad y ella respondía sin vacilación, con detalles precisos, como si estuviera leyendo. El padre empezó a sudar, que refleja un aumento en la tensión de los personajes. La niña se desabotonó la trabilla del zapato izquierdo, se descalzó el talón y lo apoyó en el contrafuerte. Hizo lo mismo con el derecho. Evidentemente, una imagen visual aquí y nos imaginamos lo que está pasando. Todo había empezado el lunes de la semana anterior a las 3 de la madrugada y a pocas cuadras de allí. Hay un flashback en el tiempo hacia atrás que nos va a contar cómo murió el hijo de esta señora. La señora Rebeca, una viuda solitaria que vivía en una casa llena de cachivaches, son objetos de poco valor, sintió a través del rumor de la llovizna que alguien trataba de forzar desde afuera la puerta de la calle. Se levantó, buscó a tientas en el ropero un revólver arcaico que nadie había disparado desde los tiempos del coronel Aureliano Buendía, una clara alusión al Macondo de 100 años de soledad, y fue a la sala sin encender las luces, ¿no? O sea, vean ustedes cómo es el revólver arcaico, ahí está el epíteto, tenemos la intertextualidad al mencionar un personaje de 100 años de soledad, y nos está contando cómo ha muerto el hijo de esta señora. Orientándose no tanto por el ruido de la cerradura como por un terror desarrollado en ella por 28 años de soledad, localizó en la imaginación no solo el sitio donde estaba la puerta, sino la altura exacta de la cerradura. Vean ustedes aquí cómo a través del nexo como se forma el símil, orientándose no tanto por el ruido de la cerradura como por un terror desarrollado en ella por 28 años de soledad, ¿no?
Agarró el arma con las dos manos, hay una clara imagen visual, cerró los ojos y apretó el gatillo. Era la primera vez en su vida que disparaba un revólver. Vean también otra información que solo la tendría el narrador omnisciente. Inmediatamente después de la detonación, no sintió nada más que el murmullo de la llovizna en el techo de cine. Vean ustedes aquí que tenemos una imagen auditiva. No sintió nada más que el murmullo de la llovizna en el techo de zinc. Después percibió un golpecito metálico en el andén de cemento y una voz muy baja, apacible pero terriblemente fatigada. ¡Ay, mi madre! Quiere decir que le da al ladrón, el ladrón va a ser el hijo de esta mujer que ha llegado al pueblo y que quiere que el padre le dé las llaves del cementerio para ella ir a colocarle flores a la tumba a su hijo, ¿no? Y vean ustedes aquí que tenemos varias imágenes auditivas, percibió un golpecito metálico en el andén del cemento, obviamente del cuerpo cuando se desplomó, y una voz muy baja y apacible que dijo, ¡ay, mi madre!, ¿no? El hombre que amaneció muerto frente a la casa con la nariz despedazada, vestía una franela a rayas de colores, un pantalón ordinario con una soga en lugar de cinturón y estaba descalzo. Nadie lo conocía en el pueblo. También aquí viene una enumeración importante que nos indica que este ladrón es un ladrón pobre. Y de hecho, él va a entrar a la casa de esta mujer para ver qué puede robar porque está en la mendicidad. Vean ustedes que nos queda claro. Vestía una franela a rayas de colores, un pantalón ordinario, ni siquiera tenía dinero para comprarse un cinturón y llevaba una soga y además estaba descalzo, ¿no? Todo esto nos indica una pobreza extrema, nos indica su mendicidad. Y nos revela que nadie lo conocía y ya entendemos que este es el muchacho, no el hijo de la señora. De manera que se llamaba Carlos Centeno, murmuró el padre cuando acabó de escribir. Y la madre contesta, Centeno Ayala, dijo la mujer, era el único varón. Ven ustedes que la madre da el apellido, no se avergüenza de él, no baja la mirada, sino que todo momento ella mantiene la dignidad ante el padre. El sacerdote volvió al armario. Colgadas de un clavo en el interior de la puerta había dos llaves grandes y oxidadas, como la niña imaginaba y como imaginaba la madre cuando era niña. Y como debió imaginar el propio sacerdote alguna vez que eran las llaves de San Pedro. Okay, aquí claramente vemos una derivación, como la niña imaginaba, como imaginaba la madre, como debió imaginar el propio sacerdote. Vean ustedes la misma palabra, no es la misma palabra realmente, la misma raíz en diferentes palabras, ¿no? Imaginar, imaginaba, imaginando. Hay una derivación y un fuerte simbolismo de lo que representan las llaves, ¿no? Que es este elemento que abre todas las puertas. Las descolgó, las puso en el cuaderno abierto sobre la baranda y mostró con el índice un lugar en la página escrita mirando a la mujer. Firme aquí. La mujer garabateó su nombre sosteniendo la cartera bajo la axila, ¿no? Nuevamente, esto nos da indicio de que está apurada, no quiere perder el tiempo porque recordemos que ella quiere montarse en el tren de las 3:30. Ya son como la 1, no tiene tanto tiempo. La niña recogió las flores, se dirigió a la baranda arrastrando los zapatos y observó atentamente a su madre. Vean ustedes una clara imagen visual de todo lo que está pasando y que prácticamente nos lo podemos ir imaginando, ¿no? La mujer garabateó su nombre, sosteniendo la cartera, la niña recogió las flores, se dirigió a la baranda arrastrando los zapatos y observó a su madre. El párroco suspiró. Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino. ¿Ve? Una clara crítica bastante directa y fuerte hacia la madre. La mujer contestó cuando acabó de firmar. Era un hombre muy bueno. El sacerdote miró alternativamente a la mujer y la niña y comprobó con una especie de piadoso sopor, un epíteto, que no estaban a punto de llorar. La mujer continuó inalterable. Yo le decía que nunca robara nada que le hiciera falta a alguien para comer. Y él me hacía caso. En cambio, antes, cuando boxeaba, pasaba hasta 3 días en la cama prostrado por los golpes. Aquí nos está indicando quién era su hijo. Él dice, no era un mal muchacho, yo lo eduqué bien, le dije que nunca robara nada que le hiciera falta a alguien para comer, porque recordemos que él se mete a la casa de esta solterona
no a dejarla sin comida, a robarse uno de los cachivaches, o sea, que son objetos de poco valor. En cierta manera, la madre está un poco justificando que debido a lo pobre que era su hijo, por eso él robaba, pero que no era una mala persona, o sea, que no le hacía daño a los demás. Se tuvo que sacar todos los dientes, intervino la niña. Hay una clara hipérbole, una exageración. Así es, confirmó la mujer. Cada bocado que me comía en ese tiempo me sabía a los porrazos que le daban a mi hijo los sábados en la noche. Hay una imagen aquí gustativa, también hay una sinestesia y un lenguaje hiperbólico, ¿no? Cuando dice cada bocado que me comía, ahí está la imagen gustativa, me sabía los porrazos que le daban a mi hijo los sábados en la noche. O sea, que él ganaba dinero para la familia boxeando y como ella sabía que con ese dinero se compraba la comida prácticamente le sabía a golpes, ¿no? Porque obviamente que lo está diciendo, él trabajó de boxeador un tiempo. Luego dice el sacerdote, la voluntad de Dios es inescrutable, ¿no? Dice el padre con cierta hipocresía. Vean ustedes que nunca, como debería ser, la trata de confortar en su dolor. Al final le está descubriendo que es la madre de ese muchacho que se ha metido a robar y que lo han matado. O sea que esta mujer está viviendo un duelo, pero vean aquí la hipocresía, que el sacerdote no la abraza, no le da palabras para que ella se sienta mejor, lo cual es muy contradictorio porque se supone que los sacerdotes y los padres deberían tener mucha misericordia y piedad. Más bien él le dirige palabras duras en forma de crítica a la madre, ¿no? Como que no criaste bien a tu hijo porque se metió a robar. Pero lo dijo sin mucha convicción, en parte porque la experiencia lo había vuelto un poco escéptico y en parte por el calor. Les recomendó que se protegieran la cabeza para evitar la insolación, ¿no? Está clara alusión al calor que está haciendo. Les indicó, bostezando y ya casi completamente dormido, cómo debían hacer para encontrar la tumba de Carlos Centeno, ¿no? Ven ustedes aquí cómo a él no le importa el dolor de esta mujer, el dolor de esta niña que ha perdido a su hermano. Prácticamente lo que quiere es que se vayan y lo dejen dormir en paz. Al regreso no tenían que tocar. Debían meter la llave por debajo de la puerta y poner allí mismo, si tenían, una limosna para la iglesia. Vean ustedes una clara crítica a la iglesia, como él no le da palabras de aliento a la madre, pero sí quiere que le deje una limosna. Una evidente hipocresía de parte del sacerdote. La mujer escuchó las explicaciones con atención, pero dio las gracias sin sonreír, ¿no? O sea que ella también pues está muy seria. Desde antes de abrir la puerta de la calle, el padre se dio cuenta de que había alguien mirando hacia adentro, las narices aplastadas contra la red metálica, una evidente sinécdoque. Era un grupo de niños. Cuando la puerta se abrió por completo, los niños se dispersaron. Vean ustedes la repetición de palabra niños, niños. A esa hora de ordinario no había nadie en la calle. Ahora no solo estaban los niños, había grupos bajo los almendros. El padre examinó la calle distorsionada por la reverberación, obviamente esto es algo muy hiperbólico, o sea, ningún calor o ningún sol puede distorsionar la calle, pero nos da una idea del enorme calor que estaba haciendo en ese momento y entonces comprendió. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Se está aglutinando la gente del pueblo, recordemos que esta es la madre de un ladrón y probablemente se están preparando para lincharla, ¿no? Entonces suavemente volvió a cerrar la puerta y le dice, esperen un minuto, dijo sin mirar a la mujer, ¿no? Su hermana apareció en la puerta del fondo con una chaqueta negra sobre la camisa de dormir y el cabello suelto en los hombros, ¿no? Aquí claramente tenemos un epíteto. Miró al padre en silencio. ¿Qué fue?, preguntó él. La gente se ha dado cuenta, le contesta la hermana. Y dice el padre, es mejor que salgan por la puerta del patio, dijo el padre. Da lo mismo, dijo su hermana. Todo el mundo está en las ventanas. ¿Y será que todo el mundo, absolutamente todo el pueblo está en las ventanas? No, evidentemente es un imposible. Aquí hay un lenguaje muy hiperbólico indicando que todo el pueblo ha ido a ver lo que está pasando, ¿no? La mujer parecía no haber comprendido hasta entonces. Trató de ver la calle a través de la red metálica. Aquí tenemos otro epíteto. Luego le quitó el ramo de flores a la niña y empezó a moverse hacia la puerta. La niña la siguió. Esperen a que baje el sol, dijo el padre. Ya sabemos que no es por eso que la está deteniendo, es porque él sabe que probablemente va a haber un linchamiento a esta mujer y a su hija y él obviamente lo quiere detener aparentemente. Se van a derretir, dijo su hermana.
Nuevamente, un lenguaje muy hiperbólico. Por mucho sol que haga, no hay ser humano que se derrita bajo el sol, pero una clara alusión a ese calor, al momento del clímax, ¿no? Dijo su hermana inmóvil en el fondo de la sala. Espérense y les presto una sombrilla, ¿no? Este calor intenso que vemos ver que se va acentuando cada vez más calor, reverberación, la gente suda. Aquí este sentido hiperbólico del calor lo que indica es el peligro que hay fuera en ese momento, ¿no? O sea, en todo momento vemos que ese calor se va intensificando y se va intensificando porque indica claramente que algo trágico va a pasar, ¿no? Que es el linchamiento de esta familia que ha llevado a este evento porque quieren ver el cadáver del hijo, ¿no? Entonces contesta la señora, gracias, replicó la mujer, así vamos bien. Vean cómo nuevamente es una mujer fuerte, decidida, no tiene miedo de lo que le puedan hacer, porque ella está convencida de que tiene que llevarle flores a su hijo muerto, ¿no? Tomó a la niña de la mano y salió a la calle. El final refleja la determinación de la mujer, que ya no tiene miedo a nada ni a nadie, porque todo lo que le podían quitar ya se lo quitaron, que fue a su hijo, ¿no? A su primogénito, al único varón. Y ella, con mucha valentía, toma a la niña del brazo y sale a la calle a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Vean ustedes que es un final abierto porque ahí termina el cuento, pero podemos intuir que entendemos lo que va a pasar, que es que la gente del pueblo la va a linchar. Y este final abierto, que eso es lo que caracteriza a los finales abiertos, es para que cada uno de los lectores se prefigure, se cree su propio final. Bueno, les recuerdo que siempre en el link de la descripción les dejo el imprimible de la clase, les dejo obviamente el cuento, con todas las figuras retóricas y con todo el análisis de contenido. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like, déjame saber en la casilla de los comentarios qué te ha parecido La siesta del martes del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. También déjame saber en la casilla de los comentarios qué otro cuento te gustaría que analizara en este canal. De esta manera podemos entre todos elegir el contenido de este mes. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.